Dicen que el matrimonio es el refugio más seguro contra las tormentas de la vida, un puerto donde dos almas anclan para protegerse mutuamente. Pero nadie te advierte que, a veces, el capitán de tu barco es quien está taladrando el casco desde adentro para verte ahogar lentamente. Yo pensaba que mi silencio era mi escudo, que mi sumisión era el precio para mantener vivo el legado de mi padre. Qué equivocada estaba. No sabía que mi esposo, el hombre por el que sacrifiqué mi juventud y mi nombre, ya había cavado mi tumba hace 10 años, y solo estaba esperando el momento perfecto para empujarme dentro. La puerta de caoba del despacho presidencial estaba entreabierta, apenas unos centímetros, pero esa pequeña rendija fue suficiente para dejar escapar el sonido que destruyó lo poco que quedaba de mi dignidad. Risas. Una risa grave, profunda y aterciopelada que conocía mejor que la mía propia, pertenecía a Javier, mi esposo, el hombre que juró amarme en la salud y en la enfermedad. Y mezclada con la suya, otra risa, aguda, estridente, como el tintineo de baratijas de cristal barato. Era Brenda. Me quedé paralizada en el umbral, sintiendo el peso de la bandeja de plata en mis manos. 2 tazas de café expreso recién hecho, humeante, perfecto. Mis dedos se tensaron alrededor de las asas frías de metal. Respiré hondo, tragando el aire acondicionado del pasillo que de repente me pareció gélido. Tuve que recomponerme, ajustar esa máscara de indiferencia que llevaba soldada a la piel desde hacía 2 años. Mi trabajo oficial era ser la asistente personal del director general. Mi función real, sin embargo, era ser invisible. Una sombra que limpia, organiza y calla. Empujé la puerta con suavidad, casi con miedo a existir. La escena que se desplegó ante mis ojos no era nueva, pero cada vez que la veía, el corte en el estómago era más profundo. Javier estaba recostado en su enorme sillón de cuero italiano, ese trono que mi padre ocupó con tanta elegancia y que ahora parecía vulgar bajo su mandato. Y Brenda, la nueva jefa de marketing, no estaba en una silla. Estaba sentada en el borde del escritorio de él, con una pierna cruzada sobre la otra de manera provocativa, invadiendo el espacio personal de mi marido con una naturalidad que helaba la sangre. Su vestido rojo, demasiado corto para una oficina corporativa, gritaba atención en medio de la sobriedad gris del despacho. Vaya, aquí está nuestra abejita obrera, soltó Brenda, arrastrando las vocales con una pereza insultante. Ni siquiera se dignó a girar la cabeza para mirarme a los ojos. Para ella, yo era parte del mobiliario, menos interesante que la lámpara de diseño en la esquina. Tu café, Javier, dije, o al menos intenté decirlo. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Javier apartó la vista de las piernas de Brenda y me lanzó una mirada fugaz. No había cariño, ni siquiera reconocimiento. Solo había una fría irritación, como quien mira a una mosca que insiste en posarse en su comida. Sofía, ¿cuántas veces te he dicho que toques antes de entrar? Su tono fue brusco, un latigazo verbal que resonó en las paredes insonorizadas. La puerta estaba abierta, señor Javier, respondí, manteniendo un tono monocorde, profesional, mientras dejaba la bandeja sobre la mesa de cristal. El aroma intenso del café se mezclaba ahora con el perfume de Brenda, una fragancia dulce y empalagosa que parecía impregnarlo todo, asfixiando el olor a cuero y madera antigua que yo tanto amaba de este lugar. Eso no exime las reglas básicas de cortesía y decencia, me cortó él, con ese aire de superioridad que había perfeccionado con los años. ¿Qué tenemos a continuación en la agenda? Abrí mi libreta de piel, aunque me sabía el horario de memoria.
A las 3 tiene la reunión con los inversores de Atlanta. He preparado todos los informes financieros y los análisis de riesgo ya están en su correo electrónico. A las 5, la videoconferencia con la división regional. Brenda tomó su taza, levantando el dedo meñique con una elegancia fingida que resultaba ridícula. Uy, qué serio todo. Inversores, divisiones regionales, qué aburrimiento, dijo, antes de dar un pequeño sorbo. Inmediatamente, su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. ¿Y el azúcar? Sofía, ¿otra vez olvidaste el azúcar? Apreté los puños a los costados de mi cuerpo. Mis uñas se clavaron en las palmas, un dolor agudo y necesario para no gritar. No lo había olvidado. Ella toma el café negro, siempre lo ha hecho para cuidar la línea. Esto era solo un juego de poder. No lo olvidé. Simplemente no lo pediste. Voy a buscarlo ahora mismo. No hace falta, intervino Javier. Se levantó del sillón, caminó despacio hasta colocarse detrás de Brenda y posó sus manos sobre los hombros desnudos de ella. Empezó a masajearlos, despacio, deliberadamente, mientras sus ojos buscaban los míos en el reflejo del gran ventanal panorámico que daba a la ciudad. En su mirada bailaba un desprecio absoluto, desnudo. No te molestes, Sofía. Hablaba mirándome a mí, pero sus palabras eran un regalo envenenado para ella. Brenda, ¿no te parece que nuestra querida Sofía se ha vuelto demasiado lenta últimamente? Distraída. Está perdiendo el toque. Brenda soltó una risita cruel. Me parece, Javier, que nunca lo tuvo. Es simplemente una ratita gris que transporta papeles de un lado a otro. No tiene ambición, no tiene fuego. El dolor fue tan agudo que por un segundo dejé de respirar. Me quedé allí, clavada en la alfombra persa, incapaz de mover un músculo. Veía sus reflejos en el cristal, mi marido y su amante, discutiendo mi inutilidad como si estuvieran evaluando un coche usado. Sofía, ¿qué haces ahí parada como una estatua? Bramó Javier, perdiendo la paciencia de golpe. ¿Hay algo que no te haya quedado claro? Callé. Las palabras se agolparon en mi garganta, formando un nudo asfixiante. ¿Qué podía decirle? ¿Que soy su esposa? ¿Que hace 10 años, frente al altar, prometió cuidarme? ¿Que esta empresa, este edificio, estas sillas donde se sientan, son la obra de la vida de mi padre, don Arturo? Mi silencio solo sirvió para enfurecerlo más. ¿Es que eres estúpida? ¿No lo entiendes? Soltó a Brenda y dio un paso amenazante hacia mí. Su rostro, habitualmente tan compuesto, se deformó por la ira. Tu único trabajo es traer el café y desaparecer. Eres mi sombra, mi servicio. ¿Te queda claro? Trajiste el café, ahora eres libre. Largo. La palabra largo me golpeó como una bofetada física. Asentí, un movimiento mecánico y sin vida. Me di la vuelta y salí del despacho, cerrando la pesada puerta detrás de mí con un cuidado exquisito. Apenas el pestillo hizo clic, escuché de nuevo sus risas estallar al otro lado. Caminé hasta mi pequeño escritorio en la recepción, me senté y clavé la vista en el monitor apagado. No había lágrimas. Hacía tiempo que se me habían secado. Pero dentro de mí, algo se rompió definitivamente. Fue como escuchar el chasquido de la última cuerda de un violín que ha sido tensada más allá de su límite. Sombra. Servicio. Ratita gris. ¿Está bien, Javier?
A veces, las sombras tienen la mala costumbre de oscurecerlo todo justo cuando más necesitas ver la luz. El ático nos recibió con un silencio sepulcral y un frío que calaba los huesos. Javier siempre volvía tarde, y esta noche no fue la excepción. No cociné. No puse la mesa. No encendí las velas ni preparé su baño. Simplemente me senté en el sofá de cuero del salón, envuelta en la penumbra, y esperé. Entró pasadas las 11 de la noche. Tiró el maletín al suelo y las llaves sobre la consola de entrada con un estruendo innecesario. El olor del perfume de Brenda venía con él, impregnado en las fibras de su traje italiano, una peste dulce que cruzó la habitación y me golpeó en la cara antes de que él dijera una palabra. ¿Por qué está todo a oscuras?, preguntó con fastidio, golpeando el interruptor de la luz. La iluminación repentina de la lámpara de araña me hirió los ojos, pero no parpadeé. ¿Qué haces ahí sentada como si estuvieras en una emboscada? ¿Hay algo de cenar? No. Mi voz sonó ronca, extraña, como si perteneciera a otra persona. Javier arqueó una ceja, sorprendido por mi tono. ¿Cómo que no? ¿No has cocinado? No tenía ganas. Ni humor. Javier soltó una risa burlona y se dirigió al bar privado. Se sirvió un vaso generoso de whisky, el líquido ámbar chocando contra el cristal. ¿No tenías humor? Vaya. ¿Qué pasa? ¿Estás ofendida por lo de hoy en la oficina? Sofía, por favor, no empieces con tus dramas. Estoy agotado. Yo también estoy agotada, Javier. Me puse de pie y caminé hacia el centro de la habitación para interceptarlo. Estoy agotada de tus mentiras, cansada de tu falta de respeto, harta de la criatura patética en la que me has convertido. Él dio un largo trago a su bebida sin quitarme la vista de encima. Sus ojos brillaban con malicia. ¿Tú? ¿Yo te convertí en esto? No, querida. Mírate. Tú te convertiste en esto sola. Eres una ama de casa aburrida y triste que incluso en la oficina parece que va a echarse a llorar en cualquier rincón. ¿Pensabas que iba a pasarme la vida admirando tu cara de mártir? Cada palabra era un dardo envenenado directo al corazón. Fui tu apoyo durante 10 años. Mi voz se quebró, subiendo de volumen hasta convertirse en un grito. Llevé todos tus asuntos. Cubrí tus errores. Pasé noches enteras rehaciendo informes financieros para que tú pudieras brillar en las reuniones de la mañana siguiente como si fueras un genio. Sacrifiqué mi carrera por la tuya. ¿Sacrificaste tu carrera? Se rió a carcajadas, una risa cruel que resonó en el salón vacío. ¿De qué carrera hablas? ¿Qué ibas a hacer? ¿Jefa de archivo? Despierta, Sofía. Todo lo que tienes, todo lo que ves aquí, es gracias a mí. Este apartamento, ese coche que conduces, esa ropa cara que ni siquiera sabes lucir con estilo, todo es mío. ¿Y la compañía? Pregunté en un susurro peligroso. ¿La compañía también es tuya? Él frunció el ceño, desconcertado por el cambio de dirección. La compañía la levanté yo. Tu padre, don Arturo, me dejó una empresa al borde de la quiebra. Yo la saqué del pozo. Yo la hice lo que es hoy. Mentira. Grité. Mi padre te dejó un imperio próspero y tú casi lo hundes en los primeros 2 años. Si no fuera por mis cálculos,
por mi gestión en la sombra y por los viejos contactos de papá que yo recuperé personalmente, ahora estaría sentado en la sala de espera de un tribunal de bancarrota. Su rostro se puso rojo de ira. Golpeó el vaso contra la mesa auxiliar con tanta fuerza que el cristal se quebró, derramando whisky y esquirlas sobre la madera pulida. Te has vuelto completamente loca. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? ¿Has olvidado quién es el amo aquí? Simplemente te estoy recordando quién es quién en realidad. Ah, ¿me lo recuerdas? Se acercó a mí, invadiendo mi espacio, imponiendo su altura y su fuerza física. Sentí su aliento a alcohol en mi cara. Bien. Entonces yo también te recordaré algo. Eres mi esposa y eres mi empleada. Y harás lo que yo diga. No voy a tolerar más tus humillaciones ni a tus amantes restregándose en mi cara bajo mi propio techo laboral. Él sonrió, una mueca torcida y diabólica. Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tienes otra opción? ¿A dónde vas a ir, Sofía? ¿Quién te va a querer? Sin mí eres un cero a la izquierda. Un espacio vacío. No sabes hacer nada más que mover papeles de una pila a otra. Se alejó unos pasos, recuperando la compostura, y se ajustó los gemelos de la camisa. Así que la elección es muy simple. O te callas la boca, dejas de hacerte la víctima y sigues viviendo como hasta ahora, en silencio y obedeciendo. O recoges tus cosas y te largas de mi casa ahora mismo. Pero recuerda una cosa, si te vas sin nada. Absolutamente sin nada. Elige. Se quedó esperando. Esperaba que me derrumbara. Esperaba que llorara, que me arrodillara y le suplicara perdón, como había hecho tantas veces en el pasado para mantener la paz. Pero mientras lo miraba, sentí que el miedo se evaporaba. En lugar de dolor, en mi pecho empezó a nacer algo frío, duro y metálico. Una furia gélida que aclaró mi mente. Te he escuchado alto y claro, dije con una calma que lo desconcertó. Él sonrió con suficiencia, convencido de su victoria. Pensó que me había rendido. Esa es mi chica. Sabía que entrarías en razón. Ahora vete a dormir. Y mañana en el trabajo quiero ver una sonrisa, nada de caras largas. Me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio principal. Pero no iba a dormir. No esa noche. Iba a planear. El ultimátum había sido lanzado, y él no tenía ni la menor idea de que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Javier creía que había ganado una batalla contra una esposa sumisa, sin saber que acababa de declarar la guerra a la única persona capaz de destruirlo. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como un intruso no deseado. Mis ojos estaban secos, irritados por la falta de sueño, pero mi mente estaba más clara que nunca. No había rastro de lágrimas en mi almohada. La mujer que lloraba por el amor perdido había muerto la noche anterior, asfixiada por las palabras crueles de su marido. En su lugar, despertó a alguien más. Alguien que recordaba quién era antes de convertirse en la señora de Javier. Llamé a don Manuel. Don Manuel no era solo el mejor amigo de mi difunto padre, era su mano derecha, su consejero y el único hombre que conocía todos los secretos enterrados en los cimientos del grupo inversor Omega. Después de la muerte de papá, se mantuvo en el consejo de administración como un viejo león, vigilando el legado que habíamos construido. Sofía, hija mía, su voz a través del teléfono sonaba cálida, un bálsamo para mis nervios tensos. ¿Ocurre algo?
nunca me llamas a estas horas. Ha ocurrido, don Manuel. Necesito verte. Es urgente. Él captó la gravedad en mi tono al instante. No hizo preguntas estúpidas. En una hora. En el café del barrio antiguo. Donde siempre. Ese pequeño café escondido en una callejuela empedrada era nuestro santuario. Allí, mi padre me enseñaba sobre finanzas cuando yo apenas era una universitaria, dibujando estrategias en servilletas de papel con el entusiasmo de un niño. Cuando llegué, don Manuel ya estaba sentado junto a la ventana, observando el paso de la gente con esa mirada analítica que nada se le escapaba. Al verme, se levantó con dificultad y me envolvió en un abrazo que olía a tabaco de pipa y seguridad. «Te ves terrible, niña», dijo sin rodeos, sentándose frente a mí. «¿Qué ha hecho ese imbécil esta vez?» No pude contenerme. Las palabras salieron como un torrente. Le conté todo. La escena en el despacho, la humillación frente a Brenda, el ultimátum en casa, la amenaza de dejarme en la calle sin un centavo. Mientras hablaba, sentía como cada frase me liberaba un poco más del peso que había cargado en silencio durante años. Don Manuel escuchaba en silencio, con el rostro pétreo. Solo el endurecimiento de su mandíbula y el temblor casi imperceptible de sus manos sobre la mesa delataban su furia. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Él miró por la ventana, suspiró profundamente y luego clavó sus ojos en los míos. «Sabía que esto pasaría», dijo con voz grave. «He visto cómo Javier ha cambiado. O mejor dicho, cómo se ha quitado la máscara. El poder corrompe, Sofía, especialmente a aquellos que no se lo han ganado con sudor y sangre. Javier recibió todo en bandeja de plata. Él dice que salvó la compañía, que tu padre le dejó ruinas». «Lo sé», interrumpí. «Es su mentira favorita». «Es una mentira podrida», sentenció don Manuel, golpeando suavemente la mesa con el dedo índice. «Tu padre, don Arturo, era un visionario. Construyó un imperio de la nada. Javier es solo un buen actor. Sabe sonreír a las cámaras, sabe dar discursos motivacionales vacíos. Pero los números no mienten, hija. En los últimos 3 años, los indicadores financieros del Grupo Omega se han desplomado. Está firmando acuerdos de alto riesgo, rodeándose de aduladores incompetentes como esa tal Brenda. He intentado advertirle, pero me trata como a un viejo senil. Cree que soy un mueble antiguo que ya no sirve». Se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Sofía, escúchame bien. Hace mucho que quería decirte esto, deja de esconderte. Tu padre no sacrificó su vida construyendo este legado para que un mediocre con delirios de grandeza lo destruya en una década. ¿Pero qué puedo hacer yo?», pregunté, sintiendo una punzada de desesperación. «Para el mundo, solo soy su asistente. Su sombra». «Eso no es cierto, y tú lo sabes mejor que nadie». Su mirada se volvió penetrante, casi feroz. «Recuerda la última voluntad de don Arturo. Recuerda esa reunión con el notario, 3 días antes de que él falleciera. Él no te dejó solo acciones, Sofía. Te dejó el poder. Te dejó la espada y la balanza». Bajé la mirada. Aquel día volvió a mi memoria con una claridad dolorosa. Mi padre, pálido y débil en su sillón, mientras el notario leía el testamento. El 40% de las acciones del grupo inversor Omega pasaban a mí, su única hija. Pero había una condición, una cláusula de seguridad que mi padre,
con su infinita sabiduría, había insistido en incluir. Yo no debía hacer público mi control hasta que lo considerara absolutamente necesario. Deja que Javier crea que es el rey, me había dicho mi padre con voz rasposa. Tú serás su ángel guardián, o su verdugo, si llega el momento. Tengo miedo, don Manuel, confesé. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Tener miedo es de inteligentes. Dejarse pisotear es de cobardes. Escúchame, niña. Él ya ha decidido deshacerse de ti. Tú misma lo has dicho. Te echará como a un perro en cuanto le convenga. Ya no tienes elección. O golpeas primero y golpeas fuerte, o él te destruirá. Puso su mano sobre la mía. Su piel estaba arrugada, pero su agarre era firme como el acero. Es hora de usar tu derecho, Sofía. Es hora de recordarle a tu marido quién es el verdadero dueño de la casa. Yo estaré a tu lado. Y hay un par de directores de la vieja guardia que todavía recuerdan a don Arturo. Te apoyaremos. Levanté la vista. El miedo seguía allí, agazapado en el estómago, pero junto a él había nacido algo nuevo. Una certeza fría y calculadora. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Don Manuel sonrió por primera vez en toda la mañana. Una sonrisa lobuna. Primero, deja que él mueva ficha. Deja que crea que ha ganado. Espera a que cometa el error fatal, porque lo cometerá, créeme. Y entonces le cortaremos la cabeza. Regresé a la oficina con una sensación de calma inquietante. La máscara de indiferencia estaba de vuelta en mi rostro, pero debajo de ella ya no había una víctima temblando. Había un plan. Javier me llamó a su despacho cerca de la hora del almuerzo. Al entrar, vi que no estaba solo. Brenda estaba sentada en el sillón de visitas, revisando sus uñas con aburrimiento. La atmósfera en la habitación estaba cargada, eléctrica. Alejandra, siéntate, dijo Javier con tono gélido, señalando la silla frente a él. Ni siquiera me llamó Sofía. Alejandra. El nombre completo sonaba ajeno en sus labios. Me senté en silencio, colocando mi libreta sobre las rodillas como si estuviera lista para tomar dictado. Eso pareció divertirles. Brenda soltó una risita ahogada. Tenemos que hablar seriamente, comenzó Javier, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Se notaba que había ensayado este discurso frente al espejo. Como sabes, la empresa está pasando por una etapa de optimización. Estamos revisando la plantilla, eliminando lastres, deshaciéndonos de personal ineficiente. Hizo una pausa dramática, esperando ver el pánico en mis ojos. Lo miré sin parpadear. Y, lamentablemente, abrió las manos en un gesto de falsa compasión. Hemos llegado a la conclusión de que tu puesto, digamos que ya no es necesario. Tus funciones pueden ser absorbidas fácilmente por otros departamentos. Brenda decidió que era su momento de brillar. Sí, y para ser honestos, tu desempeño deja mucho que desear, intervino, mirándome de arriba a abajo con desprecio. Siempre estás en las nubes. El señor Javier merece una asistencia más dinámica, más proactiva. Desvié la mirada hacia ella. Debió ver algo oscuro en mis ojos, porque su sonrisa vaciló por un segundo y se cayó. Volví a mirar a mi marido. ¿Entiendo bien, señor Javier? ¿Me está despidiendo? Es una necesidad operativa, respondió secamente, evitando mi mirada directa. Deslizó unos papeles sobre la mesa hacia mí.
Aquí está la orden. Léela y firma. Es un acuerdo de mutuo disenso. Te pagaremos una indemnización. 3 meses de sueldo. Creo que es más que generoso, dadas las circunstancias. 3 meses. Valoró 10 años de mi vida, de mi trabajo incansable, de mis noches sin dormir, de mi lealtad absoluta, en 3 miserables sueldos. Un gesto generoso. Tomé los papeles y mis ojos recorrieron las líneas legales frías y distantes. Cese de funciones de Sofía Alejandra debido a reestructuración. No voy a firmar esto, dije con voz tranquila, empujando los papeles de vuelta hacia él. Javier levantó la vista de golpe. La irritación estalló en sus pupilas. ¿Qué significa que no vas a firmar? No estás en posición de negociar, querida. No estoy negociando. Simplemente no voy a firmar un acuerdo de mutuo disenso porque no hay ningún acuerdo. Si quieren despedirme, háganlo. Pero háganlo bien. Despido injustificado, con todas las de la ley, preaviso de 2 meses, indemnización por antigüedad. Usted conoce el código laboral, señor Javier. Brenda soltó un bufido indignado. Javier, ¿vas a dejar que te hable así? Javier se puso rojo de ira. ¿Me estás amenazando? ¿Piensas ir a juicio? Siseo. ¿Tienes idea de con quién te estás metiendo? Te aplastaré en los tribunales. Gastaré hasta el último centavo para asegurarme de que pierdas. Solo quiero que se cumpla la ley, dije, encogiéndome de hombros con una indiferencia que lo desquiciaba. Brenda no pudo aguantar más. Se puso de pie de un salto. «¡Pero qué estúpida eres!», gritó. «Te está ofreciendo dinero gratis y tú te pones digna. Deberías agradecer que simplemente te estamos echando y no demandándote por incompetencia. Nadie te va a querer contratar después de esto». «Brenda, siéntate», ladró Javier, y luego se volvió hacia mí con una mirada cargada de veneno. «Bien. ¿Quieres que sea por las malas? Será por las malas. Considérate notificada oficialmente. Tienes 2 meses. 2 meses para sentarte en esa recepción y pudrirte, y luego te irás a la calle sin recomendaciones. Me aseguraré personalmente de que no encuentres trabajo ni limpiando baños en esta ciudad. ¿Contenta? Me levanté despacio, alisando mi falda invisible. Perfecto. Entonces nos veremos en la junta directiva del viernes. Se miraron entre ellos. En sus rostros había una mezcla de confusión y burla. La idea de que yo pudiera asistir a la junta en cualquier otro rol que no fuera el de la chica que sirve el agua les resultaba inconcebible. ¿Qué?, soltó Javier con una risa nerviosa. ¿Vas a venir a arrastrarte? ¿A suplicar frente a los socios? No te humilles más, Sofía. Nos vemos, repetí. Y sin decir una palabra más, salí del despacho. A mis espaldas, escuché sus risas estallar de nuevo. Se reían de mi ingenuidad. Se reían de mi supuesta derrota. ¿Qué se rían? La risa es lo último que les queda. Los siguientes 2 días no aparecí por la oficina. Me reporté enferma. Javier ni siquiera llamó para preguntar si estaba viva o muerta. Le daba igual. Su indiferencia fue mi mejor aliada. Me dio el tiempo que necesitaba. Nuestro enorme apartamento se convirtió en mi cuartel general de guerra. Esperé a que él se fuera por la mañana y me dirigí al estudio.
Cerré las cortinas y encendí la lámpara de escritorio. Detrás de un cuadro genérico de un paisaje marino, había una caja fuerte empotrada en la pared. Una caja fuerte que Javier pensaba que solo él conocía, pero cuya combinación, la fecha de nacimiento de su primera novia, patético, yo sabía desde hacía años. Abrí la caja. Dentro no había joyas, ni dinero en efectivo. Había algo mucho más valioso, información. Saqué la carpeta de cuero negro que mi padre me había entregado. El extracto del registro de accionistas, el contrato de donación, el testamento. Papeles que confirmaban mi derecho, mi fuerza. Pero necesitaba más. Necesitaba munición real. Me senté frente al ordenador de Javier. Él, en su arrogancia, nunca cambiaba sus contraseñas. Pensaba que yo era demasiado tonta para entender sus archivos. 123.456. Dios, qué hombre tan básico. Entré en el servidor de la empresa. Los años que pasé siendo su asistente no fueron en vano. Conocía el sistema mejor que el propio director de informática. Sabía dónde buscar. Sabía qué carpetas tenían nombres falsos. Comencé a descargar todo. Contratos, facturas, correos electrónicos. Y lo que encontré me heló la sangre, pero al mismo tiempo encendió un fuego en mi interior. Ahí estaba. Un contrato desastroso con un proveedor fantasma, impulsado por Brenda. Pérdidas, $500,000. Más abajo, una serie de transferencias a una cuenta en las Islas Caimán bajo el concepto de consultoría de marketing. Otros $800,000. Rastreé el nombre de la empresa beneficiaria, Vector Solutions. Una búsqueda rápida en el registro mercantil reveló al propietario, un tal Carlos Tito. El primo de Brenda. No solo me estaba engañando. No solo estaba hundiendo el legado de mi padre. Estaba robando. Estaba saqueando la compañía para financiar la vida de lujos de su amante y su familia. Mis manos volaban sobre el teclado. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de la caza. Preparé una presentación. Corta, brutal, quirúrgica. Cada diapositiva era un clavo más en el ataúd de su carrera. Trabajé durante 48 horas seguidas. El café negro se convirtió en mi única comida. Sistematicé la información, crucé datos, resalté las firmas falsificadas. La noche antes de la junta directiva, llamé al doctor Castillo, el abogado corporativo de la empresa. Un hombre meticuloso, de unos 50 años, que siempre había mirado a Javier con recelo. Doctor Castillo, buenas noches. Habla Sofía Alejandra. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señora de, perdón, Sofía. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito una consulta confidencial. El tema son los derechos de los accionistas minoritarios y mayoritarios. ¿Mayoritarios? Su voz denotaba sorpresa. Sí. Como accionista titular del 40% del grupo inversor Omega. El silencio en el teléfono fue absoluto. Podía escuchar su respiración acelerarse. Yo, le escucho, señora, dijo finalmente, con un tono completamente distinto, lleno de respeto profesional. ¿Qué necesita saber? Mañana es la junta directiva ordinaria. La agenda está cerrada. ¿Puedo yo, como accionista mayoritaria, introducir un punto adicional en el orden del día sin previo aviso? ¿Qué punto? Preguntó con cautela.
El cese inmediato del director general por malversación de fondos y pérdida de confianza. Otra pausa. Esta vez más larga. Sí, dijo al fin, con firmeza. Sus acciones le dan derecho a exigir una votación extraordinaria sobre cualquier tema, incluyendo cambios en la cúpula directiva. Con su paquete de acciones, tiene el control de facto. Gracias, doctor Castillo. Eso es todo lo que necesitaba saber. Y una cosa más, mañana, asegúrese de tener listas las actas para firmar. Va a ser una reunión larga. Estaré listo, Sofía. Estaré listo. Colgué el teléfono y miré mi reflejo en la ventana oscura. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la esposa sumisa. No era la sombra. Era la hija de don Arturo. Y estaba afilando el cuchillo. El viernes amaneció gris y plomizo, como si el cielo de la ciudad supiera que una tormenta estaba a punto de estallar, pero no afuera, sino dentro de las paredes de cristal del Grupo Omega. Me levanté 2 horas antes de lo habitual. No había dormido mucho, pero la adrenalina fluía por mis venas como un río de hielo, manteniéndome alerta, enfocada, letal. Me duché con agua fría para terminar de despertar cada nervio de mi cuerpo. Me paré frente al espejo de cuerpo entero del vestidor. Durante años, ese espejo me había devuelto la imagen de una mujer cansada, encorvada bajo el peso de la ingratitud, vestida con trajes discretos de colores apagados para no opacar al gran jefe. Hoy, el reflejo era diferente. Me puse el traje que había comprado en secreto hacía una semana. Un conjunto de chaqueta y pantalón de corte italiano, azul noche, casi negro. La tela caía perfecta sobre mi figura, dándome una silueta afilada, autoritaria. No me puse joyas, salvo el reloj de mi padre, un viejo Patek Philippe de correa de cuero desgastada que él usaba cuando cerraba los tratos más importantes de su vida. Me recogí el cabello en un moño bajo, tenso, impecable. Maquillaje mínimo, solo lo justo para resaltar la determinación en mis ojos. No quería que miraran mi cara bonita, quería que miraran mis ojos y vieran su final. Llegué a la torre de oficinas 1 hora antes de la junta. El guardia de seguridad de la entrada, un hombre mayor que conocía a mi padre, me saludó con un gesto de extrañeza al verme llegar tan elegante y sin las habituales bolsas de café y donas para el equipo. Buenos días, señora Sofía. ¿Día importante? El más importante de todos, Roberto, le respondí con una sonrisa enigmática. Hoy se hace limpieza general. Subí en el ascensor privado. El zumbido del mecanismo al subir los 40 pisos sonaba como la cuenta regresiva de una bomba. Al llegar al piso ejecutivo, el silencio era total. Las secretarias aún no llegaban. Caminé por el pasillo de mármol. Mis tacones resonaban con un eco metálico, rítmico, seguro. Pasé por delante de mi antiguo escritorio en la recepción. Estaba vacío. Mis cosas personales, la foto de mi perro, mi taza favorita, todo había desaparecido. Javier había cumplido su amenaza de borrar mi rastro. Sonreí. Mejor así. No quería dejar nada de la vieja Sofía en ese lugar. No fui a la oficina de Javier. Fui directamente a la sala de juntas. La sala era majestuosa, con una mesa ovalada de caoba para 20 personas y ventanales de piso a techo que dominaban toda la capital. Los miembros del Consejo de Administración empezaron a llegar poco a poco. Hombres serios, de trajes caros y canas respetables. La mayoría me saludó con un asentimiento distraído.
Para ellos, yo seguía siendo la esposa secretaria, una figura decorativa y servicial. Algunos, los más nuevos, ni siquiera me miraron, asumiendo que estaba allí para revisar que hubiera agua en las jarras. Solo don Manuel, sentado en la cabecera opuesta a la del presidente, me sostuvo la mirada. Sus ojos brillaban. Me hizo un gesto imperceptible con la cabeza. Es la hora. En lugar de sentarme en una de las sillas principales, tomé asiento en una silla pegada a la pared, en la zona reservada para los asistentes y taquígrafos. Quería verlos desde la sombra una última vez. Quería que Javier se sintiera seguro. A las 10 en punto, las puertas dobles se abrieron de par en par. Javier entró caminando como si fuera el dueño del mundo. Llevaba un traje gris claro hecho a medida, una corbata de seda roja y esa sonrisa de depredador que solía encantarme y que ahora me revolvía el estómago. Y a su lado, rompiendo todo protocolo corporativo, venía Brenda. Ella lucía triunfante, aferrada al brazo de mi marido como si fuera un trofeo. Llevaba un vestido blanco ceñido, totalmente inapropiado para una junta directiva, y miraba a los consejeros con una arrogancia que rozaba la estupidez. Buenos días, caballeros. Gracias por su puntualidad. La voz de Javier llenó la sala, proyectando una falsa camaradería. Tenemos una agenda apretada hoy, así que sugiero que empecemos. Se sentó en la cabecera. Brenda, con total descaro, arrastró una silla y se sentó a su derecha, justo donde debería sentarse el director financiero. Hubo un murmullo de incomodidad entre los consejeros más veteranos, pero nadie dijo nada. Javier tenía el control, o eso creían. Desde mi rincón, vi cómo Javier me buscaba con la mirada. Cuando me vio sentada contra la pared, con mi libreta en el regazo, soltó un suspiro de alivio disfrazado de desdén. Me dedicó una media sonrisa torcida. Bien, la ratita conoce su lugar, debió pensar. Como verán en los informes, comenzó Javier, activando la pantalla gigante detrás de él, el trimestre ha sido desafiante, pero exitoso. Estamos expandiendo nuestra presencia en el mercado digital y optimizando recursos. Empezó su discurso. Diapositiva tras diapositiva, Javier tejía una red de mentiras. Hablaba de inversiones estratégicas cuando en realidad eran fugas de capital. Hablaba de reducción de costos cuando se refería a despedir empleados leales para contratar a los amigos de Brenda. Era un actor consumado. Si yo no hubiera visto los números reales la noche anterior, quizás hasta yo le habría creído. Brenda asentía a todo lo que él decía, jugando con un bolígrafo de oro, mirando a los directores como si fueran sus súbditos. Finalmente, Javier llegó al final de su presentación. Se aflojó un poco la corbata, visiblemente satisfecho consigo mismo. En resumen, señores, el barco navega con viento a favor. Bajo mi liderazgo, el Grupo Omega se moderniza. Y hablando de modernización, su tono cambió, volviéndose falsamente solemne. Tengo un anuncio administrativo que hacer. Se giró en su silla y me señaló directamente con el dedo. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Como parte de nuestra reestructuración para mejorar la eficiencia, hemos decidido prescindir de los servicios de mi asistente personal, la señora Sofía Alejandra. El silencio en la sala se hizo denso. Humillar a su propia esposa en público era bajo, incluso para él. Sofía ha estado con nosotros muchos años, continuó, disfrutando cada palabra, pero la empresa necesita un perfil más cualificado, más agresivo.
Le agradecemos sus servicios y le deseamos suerte en sus futuros proyectos domésticos. Algunos directores bajaron la mirada, avergonzados por él. Brenda soltó una risita cruel, tapándose la boca con la mano, como una colegiala maliciosa. Javier me miró, esperando ver mis lágrimas, esperando que me levantara y saliera corriendo avergonzada. ¿Hay algún otro asunto que tratar antes de cerrar la sesión?, preguntó Javier, dando por hecho que nadie osaría hablar. Sí. Hay un asunto más. Mi voz no tembló. Sonó clara, proyectada y fría como el acero quirúrgico. Javier se congeló. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Sofía, por favor, dijo con tono condescendiente, como quien habla a un niño berrinchudo. Ya hemos hablado de esto. No hagas una escena. Estás despedida. Retírate. Me puse de pie. Alisando mi chaqueta, di un paso hacia la mesa. El sonido de mis tacones sobre el parquet resonó como disparos en el silencio sepulcral. Tengo una moción de orden, señor presidente, dije, ignorando su orden. ¿Una moción? Javier soltó una carcajada nerviosa. ¿Tú? ¿Desde cuándo las secretarias presentan mociones en este consejo? Seguridad. Que alguien llame a seguridad y saque a esta mujer de aquí. Nadie se movió. Los directores miraban la escena, paralizados por la tensión. No necesito seguridad, Javier. Y no hablo como secretaria. Caminé despacio hasta llegar al extremo de la mesa, justo al lado de don Manuel. Él se levantó y, con un gesto de caballerosidad antigua, me ofreció su silla. La silla del vicepresidente. Javier se puso pálido. ¿Qué demonios estás haciendo? Manuel, ¿qué significa este circo? Hablo, dije, elevando la voz para dominar la sala, en calidad de accionista mayoritaria del grupo inversor Omega. Un colectivo recorrió la sala. Las caras de los consejeros eran un poema de asombro. Brenda dejó caer su bolígrafo. Javier parecía haber recibido un golpe físico en el pecho. ¿De qué estás hablando?, balbuceó él. Tú no tienes acciones. Tu padre me dejó el control. Mi padre te dejó la gestión, Javier. No la propiedad. Saqué de mi carpeta un documento encuadernado en piel azul y lo lancé sobre la mesa, deslizándolo hasta que se detuvo justo frente a él. Ese es el extracto notarial actualizado del registro de accionistas. Léelo. 40%. Todo a nombre de Sofía Alejandra, hija única y heredera universal de don Arturo. Tengo el control de bloqueo y el voto decisivo en este consejo. Javier agarró el documento con manos temblorosas. Sus ojos saltaban de una línea a otra, buscando desesperadamente un error, una mentira. Pero era real. El sello dorado del notario brillaba bajo la luz de las lámparas. Esto es imposible, tú nunca dijiste. No te lo dije porque quería ver hasta dónde eras capaz de llegar, respondí implacable. Quería ver si eras capaz de respetar el legado de mi padre. Pero en lugar de eso, decidiste saquearlo. Eso es mentira, gritó Javier, poniéndose de pie de un salto, con el rostro congestionado. He dado mi vida por esta empresa. Los números lo demuestran. ¿Qué números, Javier? ¿Los que nos acabas de mostrar en tu bonita presentación de PowerPoint? ¿O los reales? Saqué una pequeña memoria USB plateada de mi bolsillo. Permítanme mostrarles la realidad, caballeros.
Caminé hacia la computadora central que controlaba la pantalla gigante. Javier intentó interponerse en mi camino. No toques eso. Es información confidencial. Siéntate, Javier, ordenó don Manuel con una voz de trueno que no usaba desde hacía años. Deja que la dueña hable. Javier, acorralado por la mirada de todos los presentes, retrocedió y se dejó caer en su silla. Estaba sudando. Conecté el USB. La pantalla parpadeó y la presentación triunfal de Javier desapareció. En su lugar, apareció una hoja de cálculo compleja, llena de líneas rojas. Esto, dije, señalando la pantalla con un puntero láser, es el rastro del dinero real de los últimos 12 meses. El gráfico mostraba una hemorragia financiera masiva. Observen esta partida. Gastos de consultoría externa. $500,000 transferidos el mes pasado. El beneficiario es una empresa llamada Vector Solutions. Cambié la diapositiva. Apareció un documento oficial del registro mercantil. Vector Solutions es una empresa fantasma, registrada hace 6 meses en un paraíso fiscal. No tiene empleados, no tiene oficinas, no tiene actividad real. Pero tiene un único beneficiario final registrado. Hice una pausa dramática. Miré a Brenda. Ella estaba blanca como el papel, aferrada a los reposabrazos de su silla como si estuviera en un avión cayendo en picada. El dueño de Vector Solutions es el señor Carlos Tito. Un murmullo de indignación recorrió la mesa. Para quienes no lo sepan, continué, clavando mis ojos en los de ella, Carlos Tito es el primo hermano de nuestra actual jefa de marketing, la señorita Brenda. Eso es mentira. Chilló Brenda, poniéndose de pie. Su voz aguda rompió la tensión. No sé de qué hablas. Es una calumnia. Javier, haz algo. Siéntese, señorita, intervino el doctor Castillo, el abogado, que estaba revisando los documentos que yo le había pasado discretamente al entrar. Los documentos bancarios son irrefutables. Hay transferencias directas desde las cuentas de la empresa a cuentas personales vinculadas a usted y al señor Javier. Esto es solo la punta del iceberg, dije, retomando la palabra. Aquí están las pruebas del fraude en la licitación del proyecto del puerto. Javier rechazó la oferta más económica y eficiente para dársela a una constructora de un amigo suyo, con un sobrecosto del 200%. Un desfalco de $2 millones en perjuicio de los accionistas. Pasé las diapositivas rápidamente. Facturas falsas, viajes de placer a las Maldivas cargados como viajes de negocios, compras de joyas facturadas como material de oficina. Cada imagen era un golpe. Cada cifra era una sentencia. La sala estaba en un silencio absoluto, solo roto por la respiración agitada de Javier. Los directores lo miraban con una mezcla de horror y asco. El hombre exitoso, el líder carismático, se estaba desmoronando ante sus ojos, revelándose como lo que realmente era, un ladrón vulgar. Me acerqué a la cabecera de la mesa. Me incliné hacia él, apoyando ambas manos sobre la caoba pulida, invadiendo su espacio tal como él había invadido el mío tantas veces. Javier, dije suavemente, pero con una frialdad mortal. Dijiste que la empresa necesitaba una limpieza. Dijiste que había que eliminar a los empleados ineficientes y a los que sobraban. Lo miré a los ojos. Vi el miedo puro en ellos. El terror de un animal acorralado que sabe que no tiene escapatoria. Tienes razón. Y vamos a empezar por la cabeza.
Me enderecé y me dirigí al consejo, que me observaba expectante, esperando mi orden. Señores del consejo, como accionista mayoritaria, solicito formalmente la destitución inmediata de Javier como director general por fraude, administración desleal y robo corporativo. Y solicito que se tomen medidas legales inmediatas contra él y su cómplice. Miré a don Manuel. Él asintió y levantó la mano. Secundo la moción, dijo con voz grave. Uno a uno, los otros directores empezaron a levantar la mano. Incluso los que Javier había traído. Nadie quería hundirse con el barco. Era una marea de manos alzadas contra él. Javier miraba a su alrededor, girando la cabeza de un lado a otro, buscando un aliado, una salida, algo. Pero estaba solo. Completamente solo en la cima de la torre que él creía suya. Y entonces supe que la trampa se había cerrado. No había escapatoria. Unanimidad, declaró don Manuel con una voz que resonó como un mazo de juez golpeando el estrado. La moción ha sido aprobada. Javier, estás fuera. Estás despedido con efecto inmediato. La palabra despedido flotó en el aire, densa y tóxica. Javier se desplomó en su silla de cuero, esa misma silla que él consideraba su trono indestructible. Su rostro, habitualmente bronceado y rebosante de salud, adquirió un tono gris ceniza, como si la vida se le escapara por los poros. Boqueaba como un pez sacado del agua, incapaz de articular palabra, sus ojos desorbitados saltando de un rostro a otro, buscando una pizca de lealtad que ya no existía. El silencio en la sala fue roto por el sonido agudo de una silla arrastrándose violentamente contra el parquet. Era Brenda. La leal compañera, la mujer que se burlaba de mí hacía apenas unos minutos, se puso de pie de un salto, agarrando su bolso de diseñador con manos temblorosas. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por el pánico puro de una rata que siente el agua subir en la bodega del barco. Yo no tengo nada que ver con esto, balbuceó, su voz temblando, aguda y desagradable. Yo solo hacía mi trabajo. Yo solo seguía órdenes de la dirección. Javier me obligó a firmar esos papeles. Javier giró la cabeza lentamente hacia ella, con una expresión de incredulidad absoluta. ¿Qué? Graznó él. ¿Qué estás diciendo, Brenda? Tú fuiste quien trajo a tu primo. Tú planeaste el esquema de facturación. Mentira. Chilló ella, retrocediendo hacia la puerta. Tú eres el director general. Yo soy una simple empleada. No voy a pagar por tus crímenes. Intentó correr hacia la salida, el tacón de su zapato resbalando en el suelo pulido, perdiendo toda la compostura, toda la falsa elegancia. Pero antes de que pudiera poner una mano en el pomo de la puerta doble, ésta se abrió desde fuera. Dos hombres entraron. No eran guardias de seguridad. Llevaban trajes oscuros, pero no de corte italiano. Eran funcionales, sobrios. Y en sus cinturones brillaban placas metálicas. Detrás de ellos, uniformados, dos agentes de la Policía Nacional. El doctor Castillo, mi abogado, se adelantó con una calma imperturbable. Señora Brenda, señor Javier, dijo, extendiendo la mano hacia los recién llegados. Les presento a los inspectores de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales. Hemos presentado una denuncia penal esta misma mañana, acompañada de toda la evidencia documental que la señora Sofía ha recopilado. Javier se puso de pie tambaleándose, derribando su silla. ¿Policía? Su voz era un susurro horrorizado. Sofía,
¿Has llamado a la policía? ¿A tu propio marido? Me crucé de brazos, mirándolo desde la altura de mi nueva posición, no física, sino moral. No he llamado a la policía para mi marido, Javier. He llamado a la policía para un criminal que ha desfalcado el patrimonio de mi familia. La relación conyugal no te da inmunidad para robar. Los agentes avanzaron. El sonido de las esposas al ser sacadas de las fundas fue un chasquido metálico, seco y definitivo, que heló la sangre de todos los presentes. Javier Martínez, dijo uno de los inspectores, con voz monótona y profesional, queda detenido por los cargos de apropiación indebida, falsificación de documentos mercantiles y blanqueo de capitales. Tiene derecho a guardar silencio. No. Esperen. Javier retrocedió hasta chocar contra el ventanal, acorralado. Esto es un error. Es un malentendido doméstico. Sofía, diles que paren. Por favor. Se giró hacia mí, y por primera vez en años, vi lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de miedo. Miedo a perder su libertad, su estatus, su vida de lujos. Sofía, mi amor, empezó a suplicar, extendiendo las manos hacia mí. Escúchame. Podemos arreglar esto. Devuelvo el dinero. Vendo el coche, vendo la casa de la playa. Pero no me hagas esto. No me envíes a la cárcel. Somos familia. Recuerda nuestros votos. En la salud y en la enfermedad. Una risa amarga brotó de mi garganta. Una risa que no reconocí como mía. ¿Familia? Repetí la palabra como si fuera un insulto. ¿Ahora somos familia? ¿Ayer era tu empleada, tu sombra, tu nada? ¿Hace 10 minutos te reías mientras me despedías frente a toda la junta directiva para impresionar a tu amante? Di un paso hacia él, ignorando a los policías que esperaban mi señal. Esa familia murió hace mucho tiempo, Javier. Tú la mataste. La enterraste bajo montañas de mentiras, desprecios y facturas falsas. No me pidas piedad en nombre de un amor que tú mismo asesinaste. Fui un idiota. Gritó él, cayendo de rodillas. Sí, el gran Javier Martínez, de rodillas en la sala de juntas, llorando. Me dejé llevar. Ella, señaló a Brenda con dedo tembloroso, ella me manipuló. Me cegó. Te lo juro, Sofía. La despediré. No volveré a verla. Volveremos a ser tú y yo, como al principio. Te prometo que te haré feliz. Seré el marido que te mereces. Miré a Brenda. Los policías ya la tenían esposada. Lloraba histéricamente, gritando que llamaran a su abogado, que su padre conocía gente, que esto era un abuso. El maquillaje se le corría por la cara, convirtiéndola en una máscara grotesca de la mujer fatal que pretendía ser. Luego bajé la vista hacia Javier. Me daba pena. No compasión, sino pena. Asco. ¿Cómo pude amar a un hombre tan débil? ¿Cómo pude permitir que este ser patético definiera mi valor durante tanto tiempo? No necesito que me hagas feliz, Javier, dije con frialdad absoluta. Ya soy feliz. Soy feliz porque acabo de recuperar mi vida. Y en cuanto a volver a ser tú y yo, me incliné para que solo él pudiera escucharme, para que mis palabras se grabaran en su cerebro para siempre. Tú dijiste que yo era una sombra. Pues bien, Javier. Ahora vas a ir a un lugar donde hay muchas sombras. Y espero que en la oscuridad de tu celda,
recuerdes cada vez que me humillaste, cada vez que me hiciste sentir pequeña. Porque fue ese dolor el que me dio la fuerza para destruirte. Me enderecé y asentí a los oficiales. Llévenselos. Los policías levantaron a Javier del suelo. Él no opuso resistencia física, estaba roto. Arrastraba los pies. Mientras lo sacaban de la sala, sus ojos no se apartaban de los míos. Ya no había súplica, solo la comprensión vacía y aterradora de que su vida, tal como la conocía, había terminado. Brenda gritaba e insultaba mientras la empujaban por el pasillo. «Maldita seas, Sofía. Maldita seas». Sus gritos se fueron apagando a medida que las puertas del ascensor se cerraban, llevándose la basura fuera de mi edificio. En la sala de juntas quedó un silencio espeso. Los directores me miraban con una mezcla de respeto, temor y asombro. Ya no veían a la esposa. Veían a la dueña. Veían a la hija de don Arturo. Don Manuel se acercó y puso una mano en mi hombro. Apretó suavemente. Tu padre estaría orgulloso, hija. Has sido justicia poética. Suspiré, sintiendo como la tensión abandonaba mis músculos, dejándome extrañamente ligera. Gracias, Manuel. Gracias por estar a mi lado. Me giré hacia la mesa, hacia los hombres que seguían sentados, esperando instrucciones. Caballeros, dije, recuperando mi tono profesional. Lamento el espectáculo. Como comprenderán, era necesario extirpar el tumor para que el paciente pudiera sobrevivir. La sesión ha terminado por hoy. El lunes convocaremos una nueva reunión para nombrar al equipo de transición y auditoría. Tienen el fin de semana para decidir si quieren ser parte del nuevo Grupo Omega, basado en la transparencia y el trabajo duro, o si prefieren seguir el camino de su exdirector general. Nadie se movió. Nadie objetó. Asintieron, recogieron sus cosas y salieron de la sala en silencio, como si estuvieran saliendo de una iglesia. Me quedé sola en la inmensa sala. Caminé hacia el ventanal. Abajo, en la calle, vi las luces azules de las patrullas de policía destellando. Vi cómo metían a Javier en la parte trasera de un coche y a Brenda en otro. Era el final de una era. Y el comienzo de otra. Salí de la sala de juntas y caminé por el pasillo ejecutivo. Esta vez, el ambiente era diferente. Las puertas de las oficinas estaban abiertas. Los empleados, secretarias, analistas, gerentes medios, se asomaban. Habían visto a la policía. Habían visto a Javier esposado. El rumor corría como la pólvora. Al pasar, me miraban. Ya no me ignoraban. Algunos me miraban con miedo, otros con curiosidad, pero muchos, especialmente los empleados más antiguos que habían sufrido la tiranía y la incompetencia de Javier, me miraban con una chispa de esperanza. Asentí levemente a mi paso. Llegué frente a la puerta doble de roble macizo. La placa dorada todavía decía Javier Martínez, director general. Arranqué la placa con mis propias manos. El metal frío se dio con un chasquido satisfactorio. La dejé caer en la papelera de la entrada con un golpe seco. Empujé la puerta y entré. El despacho olía a él. A su colonia cara, a su ego desmedido. Eso sería lo primero que cambiaría. Mañana mismo mandaría cambiar los muebles, pintar las paredes, abrir las ventanas para que entrara aire fresco. Me acerqué al escritorio. Estaba lleno de sus cosas. Un pisapapeles de mármol,
una foto de él mismo dándose la mano con un político local, su pluma estilográfica. Con un movimiento barrí todo hacia un lado, despejando la superficie. Me senté en el sillón de cuero. Era enorme, diseñado para intimidar. Pero al sentarme, no me sentí pequeña. Me sentí adecuada. Me sentí en mi sitio. Giré la silla hacia el ventanal panorámico. La ciudad de Madrid se extendía ante mis ojos, un mar de edificios y luces bajo el sol del mediodía. Sonó mi teléfono móvil. Era un número desconocido. Lo ignoré. Luego sonó otro mensaje. Era del banco, confirmando el bloqueo de las cuentas conjuntas y la toma de control de las corporativas. El sistema funcionaba. Me recosté en el respaldo y cerré los ojos un momento. Imaginé la cara de Javier en la comisaría, sin su traje, sin su reloj, sin su dignidad, teniendo que llamar a un abogado de oficio porque sus cuentas estaban congeladas. Imaginé a Brenda, dándose cuenta de que su primo no la salvaría, de que su belleza no servía de nada ante un juez de instrucción. No sentí alegría. La venganza no es dulce, como dicen en las películas. La venganza es fría, dura y deja un sabor metálico en la boca. Pero es necesaria. Es el equilibrio del universo restaurándose. Abrí los ojos y miré mis manos. Eran las mismas manos que habían servido café durante 2 años. Las mismas manos que habían limpiado las migajas de su desprecio. Pero ahora, esas manos sostenían el timón. Se acabó, Javier, susurré al vacío de la oficina. Se acabó el juego. Tomé el teléfono fijo del escritorio, marqué el número de recursos humanos. Sí. Respondió una voz temblorosa al otro lado. Habla Sofía Alejandra. Preparen la orden de desalojo de las pertenencias personales del señor Martínez y la señorita Brenda. Quiero sus cosas en cajas en la acera en 1 hora. Y por favor, envíen a alguien de mantenimiento a mi despacho. Necesito quitar un olor desagradable. Colgué. El silencio volvió. Pero ya no era un silencio opresivo. Era el silencio de una página en blanco. Una página que yo iba a empezar a escribir ahora mismo. Me puse de pie, fui hacia el mueble bar que Javier usaba para sus whiskies de media tarde. Lo abrí. Había una botella de agua mineral. La abrí y bebí un trago largo, refrescante. Miré hacia la puerta abierta. El futuro estaba allí fuera. Había mucho trabajo por hacer. Tenía que auditar cada departamento, recuperar la confianza de los inversores, limpiar el nombre de mi padre. Sería difícil. Sería agotador. Pero por primera vez en 10 años, no estaba cansada. Estaba hambrienta. Hambrienta de vida. Hambrienta de éxito. Hambrienta de ser, por fin, la protagonista de mi propia historia. La ratita había muerto. La leona había despertado. Y el reino era suyo. Han pasado 6 meses desde aquel día en la sala de juntas. 6 meses que han parecido 6 años, pero esta vez, cada día ha valido la pena. La oficina ya no huele a la colonia barata de Javier ni al miedo que impregnaba las paredes. Ahora huele a café recién hecho, a flores frescas que yo misma elijo cada lunes y sobre todo, huele a trabajo honesto. El grupo inversor Omega no solo se recuperó, floreció. Las acciones han subido un 30% desde que asumí la presidencia.
Los inversores que huyeron espantados por la gestión errática de mi exmarido han vuelto, y esta vez me tratan con un respeto que no se compra con cenas caras, sino con resultados. Javier y Brenda fueron condenados hace 2 semanas. El juicio fue rápido y brutal. Las pruebas que recopilé eran tan contundentes que ni el mejor abogado del país pudo salvarlos. 8 años de prisión por fraude continuado y blanqueo de capitales. Me contaron que, en el tribunal, Brenda intentó culpar a Javier de todo, y Javier la miraba con un odio que helaba la sangre. Se devoraron el uno al otro, como las ratas que siempre fueron. El día que firmé los papeles del divorcio, sentí una ligereza extraña. No hubo champán, no hubo fiesta. Solo fui a la tumba de mi padre, puse una mano sobre la piedra fría y susurré: ya está hecho, papá. Descansa en paz. Pero el trabajo no lo es todo. Don Manuel, mi eterno guardián, entró en mi despacho la semana pasada, cerró mi portátil sin previo aviso y me puso un billete de avión sobre el escritorio. Sofía, me dijo con esa severidad cariñosa de abuelo, has salvado la empresa. Has limpiado el nombre de la familia. Pero te estás olvidando de salvar a la persona más importante, a ti misma. Vete. Desaparece unos días. El mar cura lo que los contratos no pueden arreglar. Y tenía razón. Así que aquí estoy. No en las Maldivas, ni en un resort de lujo lleno de gente pretenciosa. Estoy en una pequeña cala escondida en la costa, en una casa sencilla pintada de blanco y azul, con una terraza que mira al infinito. Es el atardecer. El cielo está teñido de violeta y naranja, un espectáculo que antes, en mi vida de sombra, nunca tenía tiempo de admirar. Llevo un vestido ligero de lino blanco, mis pies están descalzos sobre la arena tibia. No hay teléfono móvil. Lo dejé apagado en la caja fuerte de la habitación. Por primera vez en 10 años, nadie me da órdenes. Nadie me pide café. Nadie me dice que soy inútil. Camino por la orilla, dejando que las olas borren mis huellas, como si el mar se llevara los últimos vestigios de mi pasado doloroso. Disculpe, una voz grave me saca de mis pensamientos. Me giro. Un hombre está parado a unos metros de distancia. No lleva traje. Lleva unos pantalones de algodón remangados y una camisa azul claro, despeinada por el viento. Tiene el pelo oscuro, un poco largo, y una barba de unos días que le da un aire bohemio. Pero lo que me llama la atención son sus ojos. Son cálidos, curiosos, sin malicia. Se le ha caído esto, dice, extendiendo la mano. En ella sostiene mi sombrero de paja que una racha de viento traicionera me había arrebatado sin que yo me diera cuenta. Oh, gracias, respondo, tomando el sombrero. Nuestros dedos se rozan apenas un instante y siento una pequeña corriente eléctrica, algo que no sentía hacía siglos. Estaba tan distraída con el mar que no me di cuenta. Él sonríe. No es la sonrisa de depredador de Javier. Es una sonrisa franca que le llega a los ojos. Es difícil no distraerse aquí. Este lugar tiene ese efecto. Te hace olvidar quién eres, o mejor dicho, te ayuda a recordar quién eres de verdad. Me quedo mirándolo, sorprendida por la profundidad de sus palabras. ¿Vienes mucho por aquí?, pregunto, rompiendo mi propia regla de no hablar con desconocidos. Vivo aquí cerca, responde él, señalando hacia un viejo faro en la colina. Soy arquitecto. Estoy restaurando el viejo faro. Me gusta arreglar cosas que otros consideran ruinas,
darles una segunda oportunidad para que vuelvan a brillar. Arreglar ruinas. La frase resuena en mi interior. Es una labor noble, digo suavemente. A veces, las estructuras más fuertes son las que han resistido las peores tormentas. Solo necesitan a alguien que vea su valor bajo los escombros. Él me mira con interés, inclinando levemente la cabeza. Exacto. Soy Gabriel, por cierto. Sofía, respondo. Y al decir mi nombre, suena diferente. Ya no soy la mujer de, ni la hija de. Solo soy Sofía. Encantado, Sofía. Hace una pausa, mirando el horizonte. Iba a tomar un café en la terraza del pueblo. Hacen el mejor expreso de la costa. No es café de oficina, te lo aseguro. ¿Te gustaría acompañarme? Sin compromisos. Solo dos personas admirando el atardecer. Dudo un segundo. El miedo, ese viejo compañero, intenta susurrarme al oído. Cuidado, todos los hombres mienten. Pero luego miro el mar, respiro el aire salado de la libertad y recuerdo quién soy ahora. Soy la mujer que derribó a un tirano. Soy la dueña de mi destino. No tengo por qué tener miedo nunca más. Sonrío. Una sonrisa que nace desde el fondo de mi alma. Me encantaría, Gabriel. Pero con una condición. ¿Cuál? Pregunta él, divertido. Esta vez, el café lo invito yo. Y le pongo yo el azúcar. Él se ríe, una risa limpia y contagiosa. Trato hecho. Caminamos juntos hacia el pueblo, con el sonido de las olas como música de fondo. No sé qué pasará mañana. No sé si Gabriel será el amor de mi vida o simplemente un amigo de verano. Y sinceramente, no me importa. Lo que importa es que estoy viva. Mi corazón, que creí muerto y enterrado bajo montañas de humillación, ha vuelto a latir. Aprendí la lección de la manera más difícil. Aprendí que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes hacerte pequeño para que otro se sienta grande. Aprendí que el respeto no se pide, se impone. Y sobre todo, aprendí que incluso después de la noche más oscura y fría, el sol siempre vuelve a salir. Solo tienes que tener el coraje de abrir las cortinas y dejarlo entrar. Yo fui una sombra. Fui una sirvienta en mi propio castillo. Pero hoy soy la reina. Y mi reinado apenas comienza. Gracias por escuchar esta historia. Sé que a veces la vida nos golpea fuerte. Sé que muchos de ustedes, que están al otro lado de este audio, quizás se sientan atrapados, subestimados o traicionados. Quizás sientan que están viviendo la vida de una sombra, sirviendo los sueños de alguien más mientras los suyos se marchitan. Si esta historia te ha resonado, si has sentido la rabia de Sofía y su liberación, quiero pedirte algo. No te rindas. No creas las mentiras que te dicen sobre tu valor. Tienes una fuerza dentro de ti que ni siquiera imaginas. Solo necesitas un motivo para despertarla. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que reinventarte desde cero? ¿Alguna vez has tenido que enseñarles a los demás quién manda realmente en tu vida? Os leo a todos. Y recuerden, la mejor venganza no es el odio, es el éxito masivo y la felicidad propia. Hasta la próxima historia.